continuación vamos a hablar un poquito de derivación de funciones implícitas. Recordemos en qué casos trabajamos con funciones implícitas. Una función implícita es aquella función en la cual la variable dependiente y la independiente se encuentran en la misma expresión y no podemos volverla explícita. Fíjense que en muchos casos nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, esta función que está dada de manera implícita. Variable independiente, variable dependiente, están como vinculadas con operaciones y no están separadas una en cada miembro. Sin embargo, nosotros podemos hablar de multiplicar y dividir, sumar y restar, ¿sí? Elevar a alguna potencia, de tal manera que logremos despejar y, es decir, aplicar las propiedades de una igualdad y despejar y. En ese caso resultaría, por ejemplo, que y sería igual a 3 menos x. Es decir, que de una función implícita en la cual la variable independiente y dependiente estaban vinculadas por operaciones, ahora pudimos dejar la variable dependiente en el primer miembro y la variable independiente en el segundo miembro. Sin embargo, hay muchos casos en los cuales la variable dependiente y la independiente no se pueden despejar, no se pueden separar una en cada miembro. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la derivada? Si yo tuviera que derivar esta función, obviamente despejo y derivo la función que está aquí y que sería igual a menos 1. Eso sería muy sencillo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo no pueda despejar y tenga que derivar así como aparece la función? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que x es la variable independiente. Al ser la variable independiente, su derivada es 1. Sin embargo, y es una función que depende de x. Por lo tanto, cuando hablemos de derivada de y, es y. Quedará expresado de esta manera, no va a ser igual a 1. Entonces, podemos derivar así como está, simplemente diferenciando y teniendo en cuenta las derivadas de todas las operaciones que vimos hasta ahora, más la de la derivada de la función compuesta. Veamos lo siguiente. Tengo primer término aquí. La derivada de x al cuadrado, función potencia, será igual a 2x. El signo baja como está. Coeficiente multiplicado por una función va a bajar como está. Y vamos a derivar y al cubo. Recordemos que la fórmula que yo tengo que tener en cuenta aquí no es la de x a la m, es la de mu a la m. ¿Por qué? Porque al ser y una función tenemos que trabajarla como función compuesta. Por lo tanto, la derivada de la función compuesta era igual a el exponente que bajaba por la función un grado menos por la derivada de la función interna, es decir, de la base. Por lo tanto, entonces acá hemos derivado como función compuesta. Bajamos el signo igual y derivamos el segundo miembro. X por y, ¿qué es esto? Esto es un producto, por lo tanto tengo que derivar como producto. Producto entre dos funciones. Es la derivada de la primera función, que es 1, por y sin derivar, más la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función, es decir, por y', más la derivada de una constante que sigue siendo 0. Esto será 0. Por lo tanto, entonces, terminé de derivar. Una vez que terminamos de derivar, simplemente vamos a buscar la manera de despejar la derivada de y. Es decir, vamos a pasar al primer miembro los que contienen derivada, todos los términos que tengan la derivada de y. Entonces, en el primer miembro, ¿quiénes quedarán? Quedará 2 por 3 es 6, 6 y cuadrado por la derivada. Y este término que está sumando, tendremos que restar a ambos miembros dicha expresión. Entonces quedará x por y derivada. ¿Qué pasa en el segundo miembro? Y baja como está. Y quien va a pasar al otro miembro es 2 por x. Vamos a sumar y restar 2x. Entonces va a quedar
2x en el segundo miembro. Fíjense cómo logramos ya separar las derivadas de las variables, ¿no? Vamos a sacar factor común, derivada de y. Me quedará 6y cuadrado menos x. Y por último, como lo que yo quería obtener era la derivada de la función y, el paréntesis que está multiplicando, dividiremos a ambos miembros dicha expresión, resultando entonces que 6 menos 2x quedará dividido por 6y cuadrado menos x. Entonces, he logrado derivar la función implícita, ¿sí?, trabajando a x como variable independiente y a y como función. Entonces, cada vez que te toque derivar y, recordá que se trabaja como si fuera una función compuesta. Entonces, de esta manera pudimos derivar la función implícita. Este tema vamos a tener que tenerlo en cuenta para la siguiente actividad. La siguiente regla que vamos a derivar va a ser la de la función exponencial. La función exponencial en el cual a es la base de la función y la variable independiente es su exponente. Recordemos que por ser una función exponencial siguen teniendo en cuenta que a debe ser positivo y distinto de 1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual la derivada de la función exponencial? A la regla que nosotros tenemos que obtener. A este producto. Es a la x, es decir, la misma función exponencial, multiplicado por el logaritmo natural de la base. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a llegar a esta expresión? Vamos a llegar a esta expresión aplicando las reglas de derivación ya conocidas. En primer lugar, fíjense cómo al tener una función exponencial, la variable independiente se encuentra en el exponente. Uno de los artificios sumamente conocidos es la de aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Este es un pequeño artificio que vamos a aplicar miembro a miembro. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, logaritmo natural de y. Recordar una de las propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de una potencia. Por propiedades de los logaritmos, esto era igual a el producto entre el exponente por el logaritmo natural de la base. O sea, lo que acabo de aplicar es propiedad de los logaritmos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo quedó una función implícita, similar a la que acabamos de resolver, simplemente teniendo en cuenta que x es la variable independiente y que y es la función que será derivada como función compuesta. Entonces, una vez que llegamos aquí, simplemente aplicamos las reglas conocidas y derivamos. Entonces, logaritmo natural de y. Si y es una función, esto tengo que derivarlo como, a partir de ahora vamos a derivarlo como un logaritmo de mu. La derivada del logaritmo natural de mu era mu' sobre mu. La derivada de la función sobre la función sin derivar. Y eso va a ser igual a la derivada de x. La derivada de x es 1. Y el logaritmo natural de a, que no se deriva por ser una constante, porque a es un número real, positivo, distinto de 1. Y el logaritmo de un número real, positivo, distinto de 1 va a ser un número. Por lo tanto, el logaritmo natural es un coeficiente. Y la derivada de x es 1. Una vez que terminé de derivar, lo único que tengo que hacer es, como hicimos en el ejemplo anterior, despejar la función derivada, donde para despejar vamos a multiplicar miembro a miembro por y, lo que es lo mismo decir que y pasará multiplicando al otro miembro. Cuando lo escribimos multiplicando al otro miembro, en el último paso lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de escribir y, escribir la función con su expresión correspondiente. Es decir, en vez de escribir y, vamos a escribir
a elevado a la x por el logaritmo natural de la base. Y esa es la fórmula de derivación que queríamos obtener. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las derivadas? Obtener la regla de derivación de la derivada de la función exponencial. No aplicamos los 3 pasos, sino que lo que hacemos es aplicar el artificio de la derivación logarítmica, se la suele llamar, es decir, hacer logaritmo natural a ambos miembros para que se transforme en una función implícita y luego aplicar directamente las reglas conocidas. ¿Qué pasaría si quisiéramos generalizar? Es decir, en vez de tener a elevado a la en vez de tener la función a elevado a la x, ahora fuera a elevado a mu, siendo mu una función que depende de x. Ya habíamos visto que las funciones compuestas hasta aquí es la misma expresión que acabamos de demostrar, a a la x por el logaritmo natural de la base. Cuando sea una función compuesta que dependa de mu, en vez de escribir x vamos a escribir mu y por último quedará multiplicado por la derivada de dicha función. Entonces de esta manera generalizamos la derivada de la función exponencial. Un ejemplo. En este caso sería la derivada de una función compuesta, ¿sí? En el cual a sería el 3 y mu sería el logaritmo de x más 3. Les recomiendo que si todavía no tienen un buen manejo de las derivadas, hagan todos los pasos en un cálculo auxiliar. Es decir, reconocer quién es mu y hacer su derivada en el cálculo auxiliar. El logaritmo natural de una función compuesta era aquí abajo el argumento y arriba su derivada. Es muy fácil, es u' sobre mu. Por lo tanto, yo siempre escribo mu en el denominador y derivo arriba esta expresión. Derivada de x es 1 y derivada de la constante es 0. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es escribir la formulita. La derivada de mu era a elevado a la función por el logaritmo natural de a por la derivada de dicha función. Entonces será 3 elevado a la función por el logaritmo natural de la base por la derivada de la función. Y la derivada de la función es 1 sobre x más 3. Si quisiéramos escribir un poquito más acomodadito esto, generalmente se suele escribir logaritmo de 3, que es el coeficiente, sobre x más 3, es decir, las expresiones algebraicas primero, y la función trascendental en segundo lugar. Esta sería entonces la derivada de la función. Vamos ahora a un caso particular. ¿Por qué caso particular? Porque nosotros habíamos estado trabajando con a la x o a la u, como quieran, en el cual su derivada era a la x por el logaritmo natural de la base. ¿Por qué ahora lo llamamos caso particular? Porque ahora la base de la potencia es e. Entonces, si yo quisiera tener a la función e a la x, su derivada, ¿sí?, sería e a la x por el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, la derivada de e a la x es e a la x. Directamente, esta expresión es igual a su derivada. Entonces, si nosotros tenemos que e a la x, su derivada es e a la x, al momento de generalizar, si fuera e a la u, siendo u una función que depende de x, su derivada sería la misma expresión, o sea, e a la u, por la derivada de la función por ser una función compuesta. Esta es entonces la definición como caso general de la derivada de la función exponencial a la x y en particular e a la x o e a la mu. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos derivar, la derivada de esta función sería la misma expresión, es decir, e a la 2x multiplicado por la derivada del exponente, de la función que hace de potencia. La derivada de 2 a la x es 2. Entonces ahí terminaría. Bueno, habitualmente el coeficiente se lo suele escribir adelante. Pero esta sería su derivada. Pasamos ahora
a una derivada que se denomina derivada de una función potencial exponencial o función exponencial compuesta, en el cual tanto la base de la función exponencial como el exponente de la función dependen de x, es decir, tanto mu como b son funciones que dependen de x. ¿De qué manera vamos a derivar? Con el mismo método que hicimos las derivadas de las funciones exponenciales. Es muy sencillo, van a ver que en las tablas de derivación aparece su fórmula, pero yo recomiendo que cada vez que ustedes tengan que resolver un ejercicio que tenga esta forma, conociendo quién es u y conociendo quién es b, que apliquemos directamente la derivación logarítmica. ¿En qué consistía la derivación logarítmica? Era en aplicar a ambos miembros el logaritmo natural. Cuando aplicábamos logaritmo natural a ambos miembros, recuerden que el logaritmo natural de una potencia, el exponente bajaba multiplicando al logaritmo de la base. Entonces, directamente aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, aplicamos acá la propiedad de los logaritmos y derivamos, así como está, como si fuera una función compuesta. Logaritmo natural de y, como y es una función, quedará como y derivado sobre y sin derivar. En el segundo término, en el segundo miembro se deriva como producto la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primer factor por la derivada del segundo factor. Como el segundo factor es otra vez una función compuesta porque es el logaritmo natural de mu, eso será mu derivado sobre mu sin derivar. Terminé de derivar, lo único que hacemos es dejar la derivada de la función y. Todo este producto lo podemos escribir entre corchetes y faltaría solamente que y, que está dividiendo, pasara multiplicando, lo que es lo mismo decir que vamos a multiplicar a ambos miembros por y para que se simplifique aquí y aparezca multiplicando. Pero en vez de multiplicar por y en el segundo miembro, ya directamente podemos escribir su función, su expresión original, que es mu elevado a la b. Y esta fórmula es la que ustedes encuentran siempre en las tablas de derivación, en las cuales aparece la regla de derivación correspondiente a la función mu a la b que ven aquí. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero derivar esta función, pero no voy a memorizar la fórmula, ni voy a usar la fórmula de derivación que recién obtuvimos porque no la tengo a mano. Entonces yo directamente voy a recurrir a la derivación logarítmica, es decir, a aplicar logaritmo natural a ambos miembros, recordando siempre que el exponente va a bajar multiplicando por el logaritmo de la base. Y entonces derivamos como función implícita. La derivada de el logaritmo natural de una función es dicha función derivada sobre la función sin derivar. Acá vamos a derivar como producto la derivada de x, que es 1, por el logaritmo como está, más x por la derivada del logaritmo natural de mu. Como es una función compuesta, recordemos siempre que en el denominador va a ir el argumento como está y en el numerador va a ir su derivada. Entonces la derivada de esta expresión va a ser la derivada de x, que es 1, menos la derivada de esta expresión, que va a ser 6x cuadrado. Hasta aquí terminé de derivar. Solamente tenemos que reducir a la mínima expresión. Entre corchetes vamos a dejar todo el segundo miembro que obtuvimos. Si quieren aquí podemos hacer que x haga distributiva como para poder reducir, o pueden sacar factor común x aquí, entonces se simplificaría, que sería todavía más óptimo. Fíjense que quedaría así. Lo voy a hacer en un cálculo auxiliar para que quede más prolijo. Al sacar el factor común x, quedaría 1 menos 2x cuadrado. Entonces esta x con esta x se podrían simplificar. Por lo tanto resultaría la fracción 1 menos 6x cuadrado
sobre 1 menos 2x cuadrado. Más de eso ya no podemos reducir. Y por último quedaría que y que estaba dividiendo pasó multiplicando al otro miembro, es decir, multiplicamos a ambos miembros por y en vez de escribir multiplicado por y, ponemos su expresión original, que era x menos 2x al cubo elevado a la x. Y esa es la derivada reducida a su mínima expresión, y apliqué lo que llamamos derivación logarítmica. No estuve aplicando la fórmula conocida.